Entonces ahora vamos a ver cómo a lo que realmente nos importa, bueno, lo anterior igual es importante, pero ahora vamos a ver a lo que nos compete. ¿Cómo evaluamos los eritrocitos en el laboratorio? Principalmente los eritrocitos los evaluamos en el laboratorio a través, ¿no es cierto?, del cálculo del VGA. ¿Recuerdan cómo se hacía el VGA? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Cuál es el procedimiento que teníamos que hacer para realizar el VGA? Para lograr medir el VGA de un paciente. ¿Se miden los glóbulos rojos? No. Se mide los glóbulos rojos, pero ¿qué es lo que yo tenía que hacer para obtener este porcentaje, esta proporción? Tener sangre con anticoagulante. Bien, ese es el primer paso. Tener, ¿no es cierto?, sangre con anticoagulante. Tomar una muestra de sangre con anticoagulante. ¿Y después qué debía hacer con ella? Después de eso se tenía que poner en una máquina de centrifugado para que se Ya. separaran en las 3 capas la sangre y Muy se bien. tenía que medir la ¿Cuáles eran parte esas de tres abajo. capas? ¿Cuáles eran esas tres capas? La Plasma, parte de los... glóbulos Bien. rojos y glóbulos blancos. No, Erwin. En la plasma sí. A ver, marca ¿Plaqueta? si. Estaba la costra, no sé cuánto. La costra flogística. Eso. Muy bien. Estaba la costra flogística que corresponde, era este anillo blanco, que era esta porción intermedia, ¿no es cierto?, que correspondían a plaquetas y a leucocitos. Y el VGA, ¿qué es lo que era? Toda la porción baja que quedaba de, ¿no es cierto?, estos rojos, todos los glóbulos rojos acumulados unos sobre otros, ¿no es cierto? Así era el VGA. Acuérdense que una vez que se centrifugaba, bien Maca, te acordaste casi todo el procedimiento, tenía que ocupar una regla hematológica para ver más o menos qué porcentaje eran los eritrocitos, o hacía una regla de 3, ¿ya? Entonces, eso se hace siempre en el laboratorio cuando uno quiere conseguir el VGA, ¿ya? También tenemos la concentración de hemoglobina, que eso generalmente se puede hacer de manera manual, pero lo hacen los equipos automatizados de hemograma. Y tenemos los recuentos totales, ¿no es cierto?, donde se cuentan uno por uno los eritrocitos que tiene un animal. Esto es la misma tecnología que se ocupa con las personas. Recuerden que nosotros cuando nos entregan un resultado del laboratorio que dice una persona, un perro tiene 5.000, ¿ya? ¿Qué quiere decir ese 5? Que tiene 5.000 millones por microlitro de sangre, ¿ya? Y el microlitro de sangre, la unidad significa que el microlitro es se los voy a escribir en el chat. Un microlitro equivale a la milésima parte de un litro. ¿Esto qué quiere decir? Un litro dividido por 1000. Entonces, si ustedes se van a pensar, es una cantidad de líquido muy, muy, muy pequeña. Generalmente, en hematología, las unidades, ¿no es cierto? Ah, pucha, se lo escribí. Perdón. Todo de nuevo, se lo escribí a un compañero que me preguntó por el chat privado. Ahora sí. Ahora lo deberían ver todo. ¿Ahora sí? ¿Se ve? Sí, profe. Sí. Ya, sobre. Entonces, generalmente imagínense la cantidad de eritrocitos que tenemos, que son millones por microlitro. En un microlitro de sangre pueden haber millones de eritrocitos, para que ustedes como se figuren la cantidad de eritrocitos totales que puede tener un individuo. Esto también lo podemos determinar en el laboratorio, ¿no es cierto? Los índices eritrocitarios o hematimétricos, ¿no es cierto? Que los vamos a ver un poquito más adelante. Y el frotis sanguíneo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gran gracia de hacer un frotis sanguíneo? Es ver la morfología de las células, tanto de la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. Ya hemos visto lo que es el VGA, ¿no es cierto? En la clase anterior vimos cómo se hacía un frotis. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía un frotis? ¿Un frotis sanguíneo? Se hace con 2 portaobjetos. Ya.
se echa una gota de sangre en uno de ellos y con la otra se, por así decirlo, como que se usara de brocha y se pinta Se desliza. el portaobjeto, se Se desliza. desliza, bien. Esa Tiene es que como la quedar como una palabra. lengua y se observa la parte del medio. La parte del... Muy bien, Maca, la parte del cuerpo del frotis, ¿no es cierto? O la monocapa. Así de sencillo se hace un frotis, ¿ya? O sea, en la teoría, como lo explicó, y generalmente lo único que te faltó, Maca, que el ángulo más o menos como de 45 grados, ¿no es cierto? Pero eso es un detalle. En la teoría es súper fácil decirlo, pero hacerlo para que quede la forma, cuesta un poquito. Ahí vamos, cuando tengamos práctico, vamos a ver, ya sea aunque tengamos un solo práctico, vamos a hacer un frotis sanguíneo, ya para que todos aprendamos cómo es la técnica. Entonces, la evaluación de este frotis que nosotros podemos hacer en cada muestra que llega al laboratorio, podemos evaluar tres cosas principales de los eritrocitos principalmente. Podemos evaluar su tamaño, ¿ya? Podemos evaluar su color y podemos evaluar su forma. En el tamaño podemos ver principalmente dos conceptos que se llaman macrocitosis y otro concepto que se llama microcitosis. ¿Alguien sabe qué significa la palabra macro en aspectos bien generales? Macro puede ser mucho o varios. O Mucho, sea, muchos o en general, eso era. ¿O no? Mira, más que eso, podrían ser, más que cantidad, hace relación a otro concepto, macro. César, al revés. Claro, macro, como dice su compañero César, es grande. Ya uno cuando está conversando, cuando hace una exposición, cuando dice vamos a ir de lo macro a lo micro, quiere decir, ¿no es cierto? Vamos a ir de lo más grande, de lo más general a lo más pequeño. Entonces, la palabra macro significa grande y citosis significa célula. Entonces, cuando nosotros encontramos en el frotis eritrocitos que son más grandes de su tamaño normal, vamos a decir que acá hay macrocitosis. ¿Ya? Entonces, la macrocitosis van a ser eritrocitos más grandes de lo normal. ¿Y ustedes qué creen que será microcitosis? Más pequeños. Son eritrocitos más pequeños que lo normal. ¿Ya? Macrocitosis, entonces, eritrocitos más pequeños y microcitosis, macrocitosis, eritrocitos más grandes y microcitosis, eritrocitos más pequeños, ¿ya? Anisocitosis quiere decir cuando uno está evaluando en un frotis el tamaño de esos eritrocitos, a veces uno cuando está revisando en el microscopio uno ve que hay unos más grandes, unos más chicos, que no se ve la muestra homogénea, que no vemos un tamaño homogéneo. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer, cuando vemos macromicrocitosis, vamos a decir, acá hay una anisocitosis. Y esta anisocitosis, en términos simples, lo que yo estoy queriendo decir ahí es que hay diferencia de tamaños. Anisocitosis, entonces, hay diferencia de tamaños de los eritrocitos. ¿Ya? Entonces tenemos estos tres conceptos, chicos, para evaluar el tamaño una vez que nosotros estamos mirando eritrocitos al microscopio. Tenemos la micro y macrocitosis para decir que los eritrocitos están grandes o están pequeños, y la anisocitosis para decir, ¿no es cierto?, que estos eritrocitos son de distinto tamaño. ¿Queda alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿Alguien no entendió? ¿Lo explicamos de nuevo? No, profe. Ya. Otro parámetro importante que nosotros evaluamos cuando estamos viendo el frote al microscopio es el color, ¿ya? Acá no tenemos tantas opciones como en el tamaño, tenemos menos opciones más cortitas. Por ejemplo, tenemos la hipocromasia, ¿ya? Y la hipocromasia es básicamente cuando los eritrocitos están pálidos,
Cuando, ¿se acuerdan que nosotros habíamos explicado que para hacer el floating teníamos que teñirlos, ¿no es cierto?, con estas tinciones Diffquick o tinciones de 3 pasos. No sé si se acuerdan de la clase anterior. Ya. Hay unos eritrocitos que por alguna razón no se tiñen bien. Uno los ve más pálidos, los ve como más desteñidos. Entonces uno dice, ah, acá hay hipocromasia. Generalmente esto ocurre cuando hay hipocromasia. ¿Alguien se imagina por qué un eritrocito se podía teñir menos que un eritrocito normal? Tendrá que ver, les doy una pista, tiene que ver con algo que está en el interior del eritrocito, que lo hemos mencionado en todas las clases. ¿Hemoglobina? Disculpe, profe. La hemoglobina, muy bien, César. Exacto. Entre menos contenido de hemoglobina tiene un eritrocito, se tiñe menos. ¿Ya? Así que por eso tenemos hipocromasia. Entonces, ¿qué nos dice la hipocromasia? Nos dice, oh, chuta, este perro algo le pasa, o este gato, o este equino, esta vaca, este animal algo le está ocurriendo, que sus eritrocitos están muy pálidos. Tiene poca hemoglobina. ¿Qué causa puede ser que contenga, ¿no es cierto?, sus eritrocitos? Poca hemoglobina principalmente es el déficit de hierro. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos conversado que el hierro era tremendamente importante porque formaba parte de la hemoglobina, ayudaba a transportar el oxígeno? Y si un eritrocito no tiene su cantidad adecuada de hemoglobina, simplemente no sale a circulación hasta que la obtiene. Si aún así salió a médula, salió a circulación general, quiere decir que el hierro era tan poco que aún así no alcanzó y tuvo que salir, ¿no? La médula lo mandó a trabajar. ¿Ya? Entonces, esa es la hipocromasia. Entonces, cuando nosotros digamos hipocromasia, queremos decir hipo es bajo o poco y cromasia es color. Entonces, básicamente yo estoy diciendo que esto es una célula con poco color, ¿ya? O con bajo color. Policromasia es un concepto que es parecido a la mesocitosis porque quiere decir diferentes colores, ¿ya? Entonces, generalmente en un frotis uno puede ver cuando hay eritrocitos de distintos colores y distintos tonos. Unos son más rosados, unos son más rosados claros, unos son más rosaditos tirados para rojo, etc. Cuando yo veo estos fenómenos de distintos colores y no están todos parejitos como debería ser lo ideal, hablamos de policromasia. Entonces, la policromasia, para definirlo, lo vamos a escribir, son distintos colores de los eritrocitos. ¿Ya? Y la hipocromasia, vamos a escribir al tiro el significado, son ahí. Son distintos, perdón, es una baja en el color de los eritrocitos. Eritrocitos. Son más pálidos, ¿ya? Se tiñen menos. Entonces, hemos explicado, ¿no es cierto?, cómo se evalúa el tamaño de los eritrocitos en un frotis sanguíneo, ¿no es cierto? Vemos cómo se describe, cómo podemos estudiar el color de estas células y finalmente podemos ver la forma, ¿ya? ¿Cómo es la forma de los eritrocitos? ¿Se acuerdan? La forma normal de un eritrocito de un glóbulo rojo. Circular. Circular, ¿no es cierto? Media elipse, es una elipse, ¿no es cierto? No es tan perfecto, no es tan redondita, pero es circular, ¿no es cierto? Y vamos a ver en esta clase que hay poiquilocitos, que estos eritrocitos por distintas condiciones, que ya sea sistémicas, ¿no es cierto?, por enfermedades, por alteraciones en el metabolismo, pueden tomar formas súper extrañas que vamos a ver ahora cómo se llaman. Entonces, cuando yo veo formas extrañas y no veo todos los eritrocitos redonditos, como yo sé que son, sale este concepto que es la poiquilocitosis. La poiquilocitosis quiere decir distintas formas. Profesor, Ah, profe, buenas noches, no la había visto. Profesora Cecilia, ¿cómo está? bien, entretenida tu clase. Sí. Profesor,
antes que termine, en verdad, quisiera, bueno, saludar a cada uno de los alumnos y por supuesto que a ti. Y recordarles, profesor, hoy día en la mañana te dejé un mensajito en la clase. Se los porque recordé. entré y estabas también muy emocionado pasando tu materia, entonces te dejé un mensajito que no sé si se lo pudiste leer a los alumnos. Sí, mire, se lo voy a transmitir ahora al tiro para que aprovechemos que está la profe Cecilia conectada. Chicos, el recordatorio de los niños de la mañana, a los alumnos de hoy día también se lo hemos hecho en todas las secciones, que necesitamos, por favor, que respondan la encuesta de satisfacción, ¿ya? Los que no la han hecho, por favor, háganlo porque necesitamos tener los resultados de esa encuesta. En la mañana sucedió que habían alumnos que dijeron que no les había llegado, pero tenían que revisar en el correo, en la bandeja de correos no deseados, porque a veces ahí llega, por si no les llegó a su correo principal. Y si no tienen la encuesta, se la pueden enviar entre ellos, como lo hicieron en la mañana, ¿ya? O pedirnos a alguno de nosotros que se las enviemos. No sé si todos le han respondido, falta alguien. En esta Bueno, sección... de veterinario, la verdad es que del primer año solamente tengo recepcionada, porque no tienen nombre, 9. Nada. Son más. Uh-huh. Obvio, si ahora tú en clase estaba mirando, tienes casi 15 alumnos, parece. Sí. Claro. 8, 9, no, y en la mañana son 20 y tanto, entonces... 12, faltan 13, encuestas, chiquillos. 13 más 20 son como 35, y entonces necesitamos de esa encuesta y darnos plazo. Y si ustedes tienen alguna delegada, que se comunique conmigo en caso tengan algún problema o que no les siga llegando, ¿ya? Por favor, de aquí al jueves, profesor, su carrera debe de repuntar, porque usted y son 3 carreras las que están muy bajitas, y es veterinario, construcción y electricidad. El resto va todo sobre el 50%, ¿ya? Eso, profesor. Y agradezcan. Ya, profe Cecilia. Una cosa, la delegada es la Diana, ¿ya? Entonces, para que la Diana, si alguien no tiene la encuesta, para que se comunique con la profesora Cecilia, por favor, por correíto, para que si alguien no le llegó... para que la tengan... Muy bien. Muchas gracias, La Diana lo va a reenviar el correo al curso, ¿ya? Muchas gracias. Muy bien, Diana, gracias. Gracias, profesor. Buenas noches, profe Cecilia, que esté bien. Cuídense. Chau. Chau. Igual, buenas noches. Buenas noches. Chao, niños. Ya, chiquillos, ¿alguna duda de la evaluación que hicimos? ¿Duda de qué, profe? Profe. De cualquiera de lo que hemos hablado anteriormente. De la materia, del correo. No. Profe. Ya. ¿Sí? Sobre lo... Luis, veámoslo después. Mira, que tenemos que terminar hoy día. Si no es de relación con la materia, veámoslo para después. Ya, ok. ¿Ya? Que nos falta harto y estamos un poquito atrasaditos, ¿ya? Entonces, continuando con esto, podemos ver que la policromacia, ¿no es cierto?, que lo que eran distintos colores. Se daban, ¿no es cierto?, se daban que teníamos eritrocitos, ¿no es cierto?, que son más grandes, más basófilos, tienden a ser más azulados, ¿ya? Y sin su contenido total de hemoglobina, ¿ya? La hipocromacia eran eritrocitos pálidos, ¿no es cierto?, menos teñidos. ¿Se acuerdan que los eritrocitos del canino tenían mayor palidez central? Ya. Cuando hay hipocromacia, esa palidez central se acentúa. Y tenemos un índice hematimétrico, que es el CHCM, que está disminuido. ¿Ya? Entonces, estas son las alteraciones, son las características de la policromacia y la hipocromacia. Pero a mí solamente yo quiero que me quede el concepto, que la policromacia es distintos colores, ¿ya? Que no están todos de un color parejo, los eritrocitos. Y la hipocromacia es una disminución del color, que están más pálidos. En términos sencillos, eso es lo que quiero que quede de lo que les acabo de explicar.
La anisocitosis, que dijimos que eran distintos tamaños, y dentro de esta anisocitosis podemos encontrar eritrocitos más pequeños de lo normal y eritrocitos más grandes de lo normal. Dentro de la microcitosis, la principal causa es el déficit de hierro, que es el más frecuente. También podemos encontrar anastomosis o chunks portosistémicos, ¿ya? Y en las razas asiáticas es común que ellos tengan sus eritrocitos más pequeños, pero no significa que estén enfermos. Ellos por raza son más pequeños. Razas asiáticas. ¿Alguien conoce alguna raza de perro asiática? Akita, El Akita, los Chow Chow, los Shih Tzu, etc. Todas estas razas tienden a tener ustedes miran el frote y van a decir, hoy tienen los eritrocitos más pequeños. Pero no, en ellos es común la microcitosis y no es necesariamente que tengan poco hierro en su organismo. ¿Ya? Es un efecto raza. Por otro lado, la macrocitosis ocurre generalmente cuando hay presencia de células inmaduras o hay reticulocitos circulando. Generalmente, chiquillos, recuerden lo que vimos en la clase anterior, la eritropoiesis, que es lo que era cuando en la médula ósea se empezaban a formar los glóbulos rojos. Por ejemplo, cuando yo digo que esa médula responde es cuando tengo una anemia. Imagínense que un perro lo atropellaron. El impacto le llegó en el abdomen y tiene un hemoabdomen, o sea, tiene una ruptura de órganos internos, ¿no es cierto? Tiene una fractura hepática, qué sé yo, y se llenó su cavidad abdominal de sangre. ¿Va a llegar con las mucosas de qué color? ¿Tiene una anemia, profe? Antes de eso, está bien, pero antes de eso, ¿cómo llegaría con las mucosas? ¿De qué color? ¿Alguien dijo algo por ahí? Pálida. Llegarían pálidas, ¿no es cierto? ¿Y por qué van a llegar pálidas? Lo que dice César, porque hubo primariamente una anemia. Esta es una anemia hemorrágica, porque estoy perdiendo de un paraguaso, un vaso sanguíneo importante se rompió y se empezaron a perder muchos eritrocitos al exterior, ¿ya? Al exterior de los vasos sanguíneos. ¿Qué ocurre? La médula, ¿ustedes qué creen que hace? Si se chuta, detectó que está perdiendo muchos glóbulos rojos rápidamente, ¿qué creen que hace la médula? Para compensar esto. empieza a sacar eritrocito inmaduro. Exacto, empieza a sacar lo que tiene. Da lo mismo que esté maduro o no. Ella necesita que hayan eritrocitos dando vueltas para que cumpla su función. Entonces, por eso hablamos que hay unas células que aparecen, que son eritrocitos inmaduros, ya que se llaman reticulocitos, que a mí me indican el grado de respuesta que tiene una médula. Y entre mejor responde una médula, se dice que es regenerativa el proceso. Ahí vamos a verlo después. Otros casos que puede haber, ¿no es cierto?, una síntesis, los eritrocitos más grandes o macrocitosis, cuando hay una síntesis de ADN anormal, ¿ya? Cuando empiezan, ¿no es cierto?, a replicarse muy rápido, ¿no es cierto?, cuando hay problemas en la médula, ¿ya?, ósea, generalmente, estos síndromes que afectan a la médula directamente, como el virus de la leucemia felina, que empieza a destruir la médula, ¿no es cierto?, ahí empieza a afectar estos precursores. La mielodisplasia de los poodle también tienden a tener sus eritrocitos más grandes de lo normal, ¿ya? Y la deficiencia principalmente de vitamina B12. Todas estas cosas generan esta famosa, acá no sé si alguien estudió algo del área de humanos, no, pero generalmente hay una anemia que en los humanos se llama anemia perniciosa, que ocurre, ¿no es cierto?, por deficiencia de vitamina B12, y una de las cosas que se caracteriza es porque los eritrocitos salen más grandes, ¿ya? Pero son pocos, igual es una anemia. La anemia perniciosa es frecuente en humanos. Entonces, tenemos la última, lo que observamos al froti, que es la poiquilocitosis, que ¿qué es lo que significaba? Tienen el torpeo ahí en el chat. Diversas formas. Distintas formas, diversas formas, ¿no es cierto? Entonces tenemos los acantocitos por un lado, los queratocitos y los famosos chistocitos. A todos le dan risa los chistocitos.
¿Qué son estos eritrocitos? Son eritrocitos en forma extrañas, ¿no es cierto? ¿Cuándo se ocurren estos poiquilocitos aparecen? Cuando hay anemia, hay desórdenes asociados con daño o fragmentación de los eritrocitos. Esta es una ruptura mecánica del eritrocito y el eritrocito parece una empanada reventada. Ahí lo vamos a ver. Ejemplos de esto tenemos el CID, que el CID es la abreviatura de coagulación intravascular diseminada. Tenemos el hemangiosarcoma en perros, que es una neoplasia del vaso, entre otros que son los más comunes. En ciertos casos hay linfoma, pero es más común en CID y en hemangiosarcoma. Otro poiquilocito que podemos encontrar son los excentrocitos, pignocitos y queratocitos, que indican daño oxidativo del eritrocito, ¿ya? También pueden observarse los cuerpos de Haynes, ¿ya? Que ocurre, ahí después lo vamos a ver más adelante, por una intoxicación con cierto alimento, que lo vimos el semestre pasado, y los queratocitos pueden también observarse en el caso de fragmentación, ¿ya? Pero no son específicos. Esferocitos son unos eritrocitos pequeños que pierden su palidez central, muy redondeados, y que normalmente ocurren cuando yo encuentro en mi frotis esferocitos en anemias hemolíticas inmunomediadas, ¿ya? Las famosas anemias hemolíticas inmunomediadas, que son frecuentes en los boxer, en los pastor alemán. Entonces, los esferocitos aparecen en anemias hemolíticas inmunomedianas. Ya, esta enfermedad ocurre cuando el sistema inmune propio de un animal empieza a destruir sus propios eritrocitos, incluso esos eritrocitos que están buenos. Y ahí se genera anemia, ¿ya? Esto pasa mucho en ciertas razas, como los cocker, los pastor alemán, también lo he visto en Rottweiler, etc. Poiquilocitosis. ¿Ustedes qué me podrían decir de esta imagen de estos eritrocitos? ¿Se ven todos con su forma normal que ustedes conocen o se ven distintos? ¿Qué me pueden decir ustedes? Se ven con distintas formas. Exacto, de distintas formas hay una poiquilocitosis. Acá hay uno extraño, esto parece una raqueta de tenis, esto parece cualquier cosa, esto parece como un queratocito, ya, medio extraño, etc. Los principales poiquilocitos que ya hemos mencionado, los acantocitos, queratocitos, chistocitos o esquistocitos, excentrocitos y esferocitos. Acantocitos, dígame usted, no le voy a decir nada. Descríbame estos eritrocitos. ¿Qué ven? ¿Son normales? Lo primero. No son normales, son como puntiagudos. Exacto. ¿Ven la membrana de estos eritrocitos? ¿Cómo que tiene estas prolongaciones? ¿Ya? Son extrañas, son largas, son de distintos tamaños. Estos se llaman acantocitos. Generalmente estos ocurren cuando hay enfermedades hepáticas, ¿ya? Entonces, si yo encuentro, ojo, generalmente uno cuando está mirando un frotis, si encuentra un acantocito, no voy a decir, oye, este perro está enfermo del hígado. Tengo que ver muchos muy repetidos, ¿ya? Para decir, informar. Yo acá veo acantocitos por 1, por 2, por 3, hasta por 4. Cuando les ponen por 4 significa que vieron muchos, por todo el frotis. ¿Ya? Por 1 son un poquito, no sé si es tan relevante. 2 ya un poquito más. Del 3 para el 4 sí esto es una señal de alarma, ¿no es cierto? A revisar el hígado de este perro o de este gato. Acantocitos. ¿Qué ven acá? Descríbanmelo ustedes. Primero, ¿están normales estos eritrocitos? ¿O tienen algo extraño? No, hay algunos que están muy teñidos, otros más pálidos. Sí, bien, yo diría que acá hay policromasia. Y aparte de eso, la forma Son diferentes. son diferentes. ¿Qué encuentran de diferente? Por ejemplo, en S, 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 en S. Eso todo ¿Ah? esos como que todos tienen punta. También Pero a tienen diferencia del puntitas, ¿no es anterior, cierto? estas puntas están como redondeadas. Exacto. Esa es la diferencia para
diferenciar un acantocito de un equinocito, que este es el famoso, este es como el eritrocito crenado, ¿no es cierto? Cuando lo dejo en una solución, ¿no es cierto? No sé si lo vieron en biología, que generalmente cuando yo ponía los eritrocitos en soluciones, ¿no es cierto?, hipotónicas, hipertónicas, pasaba algo, uno se inflaba, el otro se destruía, se crenaba, ya. Estos eritrocitos son así, si ustedes se fijan, también tienen proyecciones de su membrana, pero son más redonditas, son más parejas. A diferencia de estas prolongaciones del acantocito, que son disparejas, son raras, ¿no es cierto? Son de distintos tamaños. Entonces, acantocitos, equinocitos. ¿Cuándo ocurren los equinocitos? Generalmente ocurren en grados de deshidratación por artefacto cuando no se respeta la proporción de anticoagulante y sangre. Esto es cuando le echo muy poquita sangre al tubo y queda con más anticoagulante que sangre, por así decirlo. La proporción es superior del anticoagulante y se empiezan a transformar en equinocitos. ¿Ya? Esferocitos, tenemos esta forma redondeada del esferocito. Vemos, ¿no es cierto?, que es redondo y es más pequeño que un eritrocito normal, ¿ya? Estos son de gato o humano, porque si se fijan la validez central es casi mínima. Si se fijan, un eritrocito es completamente redondo, mucho más pequeño y son como más densos. Esto ocurre, ¿por qué? Ocurren en las anemias hemolíticas inmunomediadas. ¿Y qué ocurre en esta enfermedad? Los eritrocitos normales de un perro, que son más grandecitos, no tan con la validez central, ¿no es cierto?, marcada, vienen y son marcados con anticuerpos y se reconocen como que fueran una sustancia extraña. Y son completamente marcados con anticuerpos y viene un macrófago y se los come por la mitad. Entonces, al comerse por la mitad un eritrocito, así viene, se lo come acá y quedan dos eritrocitos uno comido, queda la mitad de este eritrocito, pero queda una circunferencia casi perfecta, porque se lo come justo por la mitad y queda redondito este esferocito. ¿Ya? Entonces, yo tengo algunas muestras de esferocitos por ahí, así que las podemos ver cuando tengamos práctico. ¿Ya? Esferocito. Y estos son los famosos chistositos, o los esquistositos. Yo siempre esta clase lo alcanzaba a ver antes del 18 y los alumnos me decían, ay, esto es como, profe, eso es como una empanada. O ¿Son como como, una... ¿Perdón? son como partidos? Exacto, están rotos. ¿Sí? Estos son eritrocitos que están rasgados, ¿ya? Entonces, es importante que, chiquillos, tengamos esto en cuenta, que acá hay un chistosito, dos chistositos, 3, 4, 5 chistositos, ¿ya? Ocurren por fragmentación porque en los vasos sanguíneos muchas veces ocurren procesos como donde se activa mucho la cascada de la coagulación, como la coagulación intravascular diseminada, como los hemangiosarcomas, ¿no es cierto? Y se empiezan a destruir los eritrocitos. ¿Ya? Queratocitos, yo siempre he dicho que los queratocitos son los eritrocitos a los que les son infieles. ¿Por qué? Porque les salen dos cachos, dos cuernos. Es como que le falta acá un pedacito redondo y justo se forman, ¿no es cierto?, estos dos cuernos. Acá vemos un queratocito y acá vemos que se quiso formar otro. Chiquillos, si se desconecta, nos conectamos de